Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchos me habéis estado preguntando cuál es mi stack tecnológico, es una de las preguntas que más se repiten. ¿Cuál es mi stack tecnológico? ¿Con qué programo? ¿Si he tocado tal lenguaje o tal otro? ¿Qué trabajo busco? ¿A qué postulo? Etcétera, ¿vale? Entonces he pensado que estaría guay hacer un repaso de todos los lenguajes de programación que he utilizado, ¿vale? Absolutamente todos. No sé muy bien cómo los voy a ordenar. He hecho una lista, son más de los que yo pensaba. Pero bueno, intentaré ser un poco breve, también hablar un poco de para qué he utilizado cada uno y luego al final pues decir evidentemente cuáles son los tres que yo utilizo, ¿vale? Lo pondré al final, cuáles son los dos, tres que yo realmente utilizo, sé utilizar y con los que busco trabajo, ¿vale? Pero sí que me parecía interesante también mencionar todos los que he ido trabajando, haciendo una especie de repaso cronológico, empezando por el número uno, que os va a sorprender al 90% y estoy convencido de que hay gente que ni siquiera sabrá cuál es. Si no sabes cuál es, o sea, por favor ponlo. El número uno, Batch. Batch. Batch realmente está un poco al límite de lo que se podría llamar un lenguaje de programación, porque en realidad se suele utilizar más para preparar tareas de Windows y cosas así que realmente para hacer programas. O sea, es más como para crear scripts y cosas así. Pero todo esto viene de que cuando yo era chiquito, o no tan chiquito, y empecé a tener algo de interés por programar, yo no sabía lo que era un lenguaje de programación como tal, ni sabía lo que era un entorno de desarrollo, ni sabía nada. Entonces yo me pregunté a mí mismo qué era lo que tenía a mi alcance que podía utilizar sin tener que instalar nada, sin tener que configurar nada, etcétera, etcétera. Y me apareció Batch. Porque Batch lo podéis utilizar en cualquier momento si tenéis un ordenador Windows. Es tan simple como abrir la terminal, un bloc de notas y podéis programar algún script. Entonces, así fue como lo empecé a utilizar. No os voy a mentir, no me enteraba de absolutamente nada porque es bastante raro, ¿no? Es un lenguaje antiguo, bastante raro. Necesitas entender cositas para saber utilizarlo realmente bien. Y yo no sabía utilizarlo realmente bien. Sin embargo, sí que pude hacer mis primeros videojuegos que consistían en una serie de preguntas y tú respondías unas cosas. Era así de simple. O sea, como si te hacen un cuestionario, un test, lo que sea, pues hacías eso y ya está. No sé, era gracioso, me gustaba. Ese es el número uno, el True Original. Evidentemente uno de los que menos he utilizado y no guardo absolutamente nada de lo que hice con Batch en aquella época, pero que quieras que no le sigo guardando cierto cariño, aunque sea bien duro de utilizar. En el número 2 tenemos una mención especial, ¿vale? Es una mención especial, digo mención especial porque no es un lenguaje de programación como tal, pero, pero, me estoy refiriendo a los nodos de Blender. Dios mío, ahora algunos de vosotros estaréis flipando. Blender, sí, es un programa de modelado 3D, de animación, de texturizado, etcétera, etcétera. Muy recomendable, por cierto, es completamente gratis, open source, etcétera, etcétera. Pero tiene una parte que es tanto el compositing como el shader, etcétera, etcétera, en la que tú puedes utilizar nodos, estructuras de nodos, y no es programar, pero sí que tiene cierta lógica matemática, etcétera, etcétera, por la cual puedes ir haciendo cositas. Es muy similar, por ejemplo, a lo que se utiliza en Unreal, a los blueprints de Unreal. También se puede utilizar en Unity, hay una parte, alguna cosa que puedes utilizar nodos y cosas así. Y ahora se está poniendo muy de moda toda la programación no code, que se llama, que es a través de interfaces visuales y tal, que tú vas poniendo cajitas. Pues es un poco eso lo que yo hacía de una forma relativamente simple, pero que estuvo muy guay. Intentaré quizá incluso poner algún vídeo por aquí, aquí, aquí. No sé si lo habré puesto o no lo habré puesto. De cosas que conseguí hacer con eso. Me voy a poner así para dejar hueco. De cosas que conseguí hacer con ese tipo de cosas y crear shaders con eso y todo eso. Una mención especial, pero que estuve utilizando bastante tiempo y que sinceramente me gustaba bastante. Número 3. Número 3. Por cierto, ¿vosotros hacéis el número 3 así o así? Es como un poco... La gente lo hace de una forma o de otra. En el número 3 tenemos ya Java, ¿vale? Java. Realmente el primer lenguaje de programación como tal que utilicé, lo utilicé bastante tiempo, durante 2 años básicamente. Lo estuve utilizando mientras estudiaba el ciclo, mientras estaba programando
en una empresa y tal, pues Java. Me gusta, a ver, está muy bien, tienes muchísima documentación, muchísimos ejemplos, tienes de todo, entonces está muy bien. Y luego, aunque a mí no me gusta mucho Eclipse, por ejemplo, pero pues tienes entornos de desarrollo que están muy pensados para Java y que te ayudan bastante. Entonces, ni fu ni fa. Sí que es verdad que, claro, cuando utilizaba Java no tenía tantos conocimientos como tengo ahora y entonces siempre te quedabas en parte limitado. Ojo, tampoco es que ahora tenga muchos conocimientos, pero siempre te faltaba algo, ¿no? Sentía que tampoco estaba realmente llegando a hacer mucho. Entonces, eso es un poco con lo que aprendes a programar, o por lo menos con lo que se suele aprender a programar en muchos sitios. Está bien, e incluso puede hacer algún jueguito, alguna tontería, alguna aplicación. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Estaba recomendable. Número 4. 4. Los eternos no lenguajes de programación, HTML, CSS. No voy a decir mucho más sobre ellos, los he tocado. No son lenguajes de programación, o sí, o no, o sí, o no. Ahí están. En el puesto número 5, SQL, ¿vale? ¿Y por qué meto SQL aquí? Pues porque aunque SQL no sea tampoco un lenguaje de programación, sí que tiene el PLSQL, que yo le he utilizado para tener funciones y métodos en la base de datos que te permitan devolver ciertas cosas. Entonces, es una forma de automatizar lógica de acceso a datos y tal y cual, que es lo que digo, tampoco me parecería del todo correcto llamarlo lenguaje de programación, seguramente con respecto a lo que la mayoría de personas entendemos por lenguaje de programación, pero ahí está, y te permite hacer un montón de cosas, y también lo he usado, así que muy bien. Tengo que decir que a lo que te empiezas a acostumbrar es bastante sencillo, no sé si lo habréis utilizado o no, pero si no, no lo tengáis miedo. Es bastante sencillo de utilizar, evidentemente tienes que profundizar en él y yo ni de lejos tengo conocimientos avanzados, pero puedes optimizar un montón de cosas y hay mucha diferencia cuando trabajas con bases de datos grandes. Hay mucha diferencia entre escribir buenas consultas de malas consultas, etcétera, etcétera. Puesto número 6, ya, para JavaScript, que lo empecé a utilizar más o menos por la misma época que todo esto. Y lo empecé a utilizar de una forma súper simple, no me enteraba de nada, hacía 4 cosas tontas, no sabía nada en aquel entonces, pero ya lo menciono. JavaScript se ha terminado convirtiendo, hago ya el spoiler, en mi lenguaje de programación, no sé si decir favorito, pero desde luego el que más he utilizado o más estoy utilizando y con el que más cómodo me siento. Sé que hay mucho meme de odiar a JavaScript. A mí me gusta. Te permite programar en web, te permite hacer backends, te permite hacer un montón de cosas. Entiendo las críticas, hay cosas un tanto así asá, sobre todo si vienes de otros lenguajes de programación, pero oye, está muy bien, me gusta mucho. Puesto número 7, no sé ya cómo hacer los números. Para Kotlin, programación para móviles Android, sí, también he hecho eso. Bastante divertido, bastante raro. No sabría explicar por qué tampoco, pero para el momento en el que lo estuve viendo a mí se me hacía bastante raro. No ayuda tampoco que Android Studio funciona bastante mal. Esto no lo digo solo yo, lo dice un montón de gente. No sé si habrá mejorado con las versiones más recientes con respecto a cuando yo lo utilizaba, pero entre las veces que te crasea porque sí y las veces que te crasea la aplicación y no tienes ningún tipo de información o no una información relevante, lo hace bastante complicado. Sí que es verdad que creo que es el típico lenguaje que cuanto más profundizas, pues obviamente mejor te va a ir, como todos, ¿no? Y seguramente yo me quedé a un nivel demasiado principiante como para poder juzgarlo, pero aún así mi experiencia fue dura con Kotlin, la verdad. Tengo alguna aplicación hecha, os puse ya alguna, pero intentaré poner alguna captura quizá de algo que hice con Kotlin o lo que sea. Estuvo entretenidillo y mola mucho cuando tienes el móvil en la mano y puedes ver algo que has programado, pero fue una experiencia dura, la verdad. Puesto número 8 para C# barra .net. No he utilizado C# de forma separada a .net, al entorno de .net, así que lo meto todo en uno. No sé si es justo o no es justo, pero bueno.
no puedo decir mucho en concreto, más allá de repetir lo que ya he dicho con Java, porque al final para mí son como muy equiparables. Igual aquí alguien me mata, pero para mí son como muy equiparables. O los siento muy iguales. Los dos son tipados, los dos son como muy verbose, que se dice, ¿no? Que tienes que escribir mucho y tal. No sé. Mi experiencia con esto es buena en el sentido de que cuando trabajas sobre todo con .NET puedes desarrollar aplicaciones para escritorio o para web y tal de una forma muy satisfactoria, de una forma mucho más cómoda que con Java, o por lo menos con lo que yo he utilizado de Java. Entonces esa parte está muy bien y estoy muy cómodo programando con .NET y tal y cual, pero mi única queja en ese sentido es que cuando uso Visual Studio, que es donde yo programo con .NET, aunque seguramente se podría configurar en algún otro sitio, pero Visual Studio, que es donde yo programo con .NET, es un entorno bastante pesado, bastante lento, y eso hace que la experiencia sea bastante más negativa de lo que debería. Estoy convencido de que con otro entorno de desarrollo, o simplemente pues si mi ordenador fuera mejor, funcionara mejor, etcétera, tendría una mejor experiencia. ¿Ha habido algún proyecto? Intentaré poner alguna captura por aquí de algún proyecto que he hecho con .NET, porque han quedado cosas chulas. De hecho, mi proyecto de fin de ciclo lo hice con .NET y fue una aplicación bastante guay, bastante molona. De hecho, fue una de las primeras que estaba programando aquí. Era Noodle, solo que cuando empecé a programarlo aquí estaba trabajando en el port para aplicación web y en aquel entonces pues Noodle era una aplicación de escritorio, pero moló mucho esa aplicación. Puesto número 9, espero no haber perdido la cuenta, 9, no sé cómo hacer el 9. Para C, el verdadero, el original, C plano, sin nada más, C. ¿Cómo me maravilló programar con C? Qué experiencia más dura pero satisfactoria. Dura porque para los que somos nuevitos ahora y estamos así acostumbrados a que todo salga estupendamente, es muy duro programar con C. Además, yo programé con C full nostalgia. Cogí un portátil súper viejo que tengo, le instalé una versión de Linux sin escritorio ni nada de eso y escribía el código en Vim, que es un editor de texto como el bloc de notas, lo compilaba y lo ejecutaba. Entonces era como una experiencia muy nostálgica de transportarte en el tiempo a los años 90 y era muy satisfactorio, molaba un montón cuando compilaba bien y el programa hacía lo que tenía que hacer. Los programas que yo hice en C eran súper sencillitos, pero sí que es verdad que luego hacíamos cosas tipo... lo utilizamos para trabajar a muy bajo nivel. Entonces hacías cosas con hilos, hacías cosas con procesos, te comunicabas entre dos hilos o te comunicabas entre dos procesos y eso molaba un montón, molaba un absoluto montón, era súper divertido. Me encantaría en algún momento volver a utilizar C. Sería una experiencia bastante dura, pero me encantaría. En el puesto número 10 tenemos Python, el clásico Python, llegados a este punto. Sorprendentemente no lo he utilizado mucho porque se suele recomendar mucho para aprender a programar, aunque luego lo puedes utilizar pues como lenguaje y ya está, no pasa nada. Pero se suele recomendar mucho a la gente para empezar, y es que yo ya había empezado programando con Java y este tipo de cosas, entonces no tenía mucho sentido. Aún así hubo como 3 meses que le dediqué a aprender sobre Python, a utilizar Python, etcétera, etcétera. Y ni bien ni mal, ni bien ni mal. ¿Se lo recomendaría a la gente? Pues sí, puede estar muy bien. Lo que pasa es que si estás acostumbrado a otro tipo de lenguaje, se te va a hacer muy raro. En mi caso, por ejemplo, yo lo compararía un poco con JavaScript, en el sentido de que pues tampoco tienes tipos ni cosas de estas, pero al final Python va mucho más allá. Entonces, puede estar muy bien. Yo lo he utilizado para muy poca cosa, por lo menos hasta ahora, porque seguramente me va a tocar volver a darle uso a Python en un futuro cercano. En el puesto número 11, ya no me faltan manos, tenemos React, ¿vale? Nada, este ya lo sabéis, me gusta mucho React como framework de JavaScript, me encanta, me fascina, o sea, de verdad, ya está, no tengo mucho más que decir. Con eso también pasamos al 12, React Native, otro framework de JavaScript, que tampoco sería muy justos meterlos como lenguajes de programación, ¿no? Porque al final viene a ser JavaScript, pero con adornos. Pero bueno, dentro de mi stack tecnológico, pues lo podemos diferenciar un poco.
React Native me encanta todavía más que React, porque al final es React pero con los esteroides, porque te permite hacer también para móviles y todo esto. Así que súper satisfactorio. ¿Yo lo recomendaría? Pues sí, la verdad que está muy bien. Es que es así de simple, o sea, no tiene mucho más. Tienes otro tipo de frameworks que te permiten hacer lo mismo. Tienes Vue, tienes Angular, etcétera, que hay ya cuestión de gustos personales. Seguro que hay alguna decisión concreta por la que puedas decir, oye, pues uso este otro. Yo la verdad que cuando me decidí por React, pues era simplemente porque estuve leyendo mínimamente los tres y fue el que más me llamó la atención. No puedo decir nada más. Pero está muy bien que puedas tener dentro de un mismo componente la funcionalidad y el renderizado y que luego puedas meter componentes dentro de otros, etcétera. Está muy, muy, muy bien y te permite construir aplicaciones de una forma muy sencilla, la verdad. Y en el puesto número 13 tenemos a Node.js, Node.js, otra vez JavaScript. Ya veis un patrón aquí, solo que en este caso para cuestiones de backend y de servidores, etcétera. Para mí es súper recomendable porque es muy fácil de utilizar si sabes utilizar JavaScript y vas a poder tener servidores levantados en un momentito para poder hacer cualquier tipo de back. Entonces, súper satisfactorio. Luego encima, como tienes un montón de paquetes, lo puedes integrar con cualquier base de datos que quieras. O sea que vamos, es la magia. Vale, y ahora que hemos hecho este eterno repaso, ahora sí que sí, os voy a contar cuál es mi stack tecnológico de verdad, con qué busco trabajo, de todo esto de lo que os he mencionado, qué es lo que yo uso para buscar trabajo, con qué sé programar, etcétera, etcétera. Pues hay dos partes diferenciadas, ¿vale? Por un lado está .NET, me encuentro muy cómodo utilizándolo, sé programar aplicaciones de escritorio, sé programar aplicaciones web con eso, sé integrar bases de datos, etcétera, etcétera, sé hacer llamadas de API, tal, cero problema con .NET, muy cómodo. Y sobre todo es que está muy bien, de verdad, o sea, fuera de bromas. Mi única queja es Visual Studio, pero en cuanto al lenguaje, en cuanto a las librerías, en cuanto a las herramientas, está súper bien. Y la otra parte es React Native y Node.js. Es lo otro con lo que yo programo. De hecho, en cuanto a mis proyectos personales y lo que veis aquí, utilizo mucho más React Native. Bueno, y sin él mucho más. Es lo único que utilizo, React Native. Sobre todo porque me encanta poder tener aplicaciones tanto en web como en móvil. Me parece mágico. Y eso no lo puedes hacer con otra cosa. Entonces es con lo que también estoy buscando trabajo, con lo que también le estoy dando caña y que le estoy metiendo muchas horas. Y ya estaría. Ya hemos terminado este repaso. Ya está, ya no hay más. Espera. Sí que hay uno más. De hecho, sí que hay uno más. Recientemente, estos últimos meses, he empezado a aprender sobre R, un lenguaje también bastante antiguo que se utiliza para temas de extracción de datos en Big Data y tratamiento de datos y minería de datos, cosas de estadística también, matemáticas, etcétera, etcétera. Y se puede emplear de una forma ya un poco indirecta para cosas de machine learning, inteligencia artificial, etcétera. Entonces, por eso lo estoy aprendiendo. Está siendo una experiencia bastante dura. Yo digo que R es un cruce entre comandos de Linux y Python, ¿vale? Es lo que estoy aprendiendo. Está bien, pero es duro. Y ahora sí que sí, ya he terminado con todos los lenguajes de programación que conozco. Os he contado mi stack tecnológico. Si os he sorprendido, por lo menos con algo, dejadlo por ahí en comentarios. Saludos.